decía, como aludía antes, el aspecto económico, porque el teatro para ponerse en escena necesita un productor, ¿vale? Entonces, Jerónimo ha sufrido durante algunos años de su carrera una censura encubierta que dependía de lo político, pero llegaba a lo económico, o sea, no se le daba dinero para poder estrenar en escenarios, digamos, de los más oficiales. En esa idea de polifonía también es muy importante la intertextualidad, que en su obra es fundamental, o la intermedialidad. Pero voy concluyendo y leo la ultimísima parte de mis apuntes. Si es verdad que toda obra literaria es fruto de la participación de varias figuras, aparte evidentemente del autor, esto vale aún más para cualquier obra de teatro que esté pensada para el escenario. Pero en el caso de Jerónimo López Mozo esto es más cierto todavía, por un par de razones. Él es la encarnación de un tipo de teatro puro y vivo que ha atravesado fases capitales de la historia de España y ha sobrevivido, seguramente también gracias a la red de colaboraciones que ha sabido crear con los que trabajaban en su entorno. Y luego, yo creo que Jerónimo López Mozo ha entendido el sentido más auténtico del teatro, el ser un hecho colectivo, un diálogo que se construye con la colaboración de una variedad de figuras. Para hacer esto se necesita la capacidad y la voluntad de compartir, y la simpatía, en el sentido etimológico del término, como comunidad de sentimientos, un sentimiento espontáneo y mutuo que sabemos que no faltan a nuestro autor. Muchas gracias, Bárbara. Pues ahora es el turno de Jorge Gómez Vázquez, que es investigador de la UNED, doctor cum laude y experto en microficciones. Gracias. Bueno, a ver, voy a enchufar esto. Ya un sí. Eso. No funciona. Seguro que me he metido bien. Ahora. Sí, se oye bien. Gracias. A ver, antes la presentación se ha ido Paco. Bueno, no sé si lo van a grabar y lo va a escuchar. Yo soy uno de los alumnos suyos, más longevos, digamos, que tienen, no el único, porque todavía sé de alumnos que han estado desde el 2000, año que empezamos a estudiar la carrera de Filología en la UNED. Hay otros que siguen estudiando todavía con él, bajo su dirección, la tesis doctoral. Y, digamos, yo he sido alumno del profesor Paco Gutiérrez durante 18 años. Conozco más casos, hay muchos, y algo tendrá Paco que enganche tanto como profesor. En ese sentido. Recuerdo, yo le conocí por primera vez en unos cursos de verano de la UNED, que era en Ávila, y de literatura y cine, y la verdad es que ahí estaba muy frecuentado, y a raíz de ahí, al año siguiente, empecé yo a hacer primero de Filología Hispánica, y recuerdo perfectamente que las clases de Gregorio Marañón, que son en la UBIES, siguen siendo, eran las más concurridas, las del profesor Francisco. Íbamos todos muy animados para hacer comentario del texto. O sea, tiene la virtud, Paco, a la hora de
junto a su conocimiento, a lo que enseña y todos los conocimientos amplios que tiene, interdisciplinares, una virtud socrática, digamos, que en lugar de ser categórico te hace animarte por estudiar, por cuestionarte, por investigar más, es como la mayéutica, ¿no? Va sacando. Pues en ese sentido, esa labor la recordamos todos los compañeros de la UNED, de una forma constante, y además que también la amistad, la generosidad de Paco en la docencia y en otras cuestiones que podías compartir y hablar, ¿no? También compartíamos otros espacios, no solo de la universidad. Entonces, en general, en ese sentido, yo estimo y admiro mucho a su labor docente y su generosidad, y por supuesto los amplios conocimientos que tiene Paco. En este sentido, o sea, desde el 2001 estudié con él la carrera, luego empecé el doctorado, los cursos de doctorado en el 2009, reenganchado como alumno, y a partir del 2012 aproximadamente hasta 2018, bajo su tutela, dirección y buena orientación, pues me dirigió una tesis doctoral mastodóntica que con otro profesor no hubiera podido ser, hubiera sido imposible. Sus apreciaciones al respecto fueron las que pude salir de meollos que me había metido en la tesis doctoral y que era imposible, era inviable, eran caminos cerrados. Y él, con una precisión y una visión amplia, me decía: tienes esto, míralo por esta perspectiva, por esta aquella, consulta estos libros, es decir, unas orientaciones fundamentales. Lo cual le agradezco desde aquí de corazón, y ha sido un ejemplo y es un ejemplo, porque yo soy docente de secundaria. Entonces, para todo ello, siempre le tengo presente. Entonces, muchas gracias, Paco, por tu labor, tu amistad, tu generosidad y todo. ¿Vale? En ese sentido, lo único que he elaborado yo para su homenaje, y está dedicado a este estudio a Paco, si me permites llamarte Paco, el profesor Francisco, está basado en la tesis doctoral, el tema, y es digamos, la antropología de la microficción, es una revisión sobre los espacios fundamentales teóricos de la consolidación del género, ¿vale? No me voy a extender aquí, tampoco viene al caso mucho, pero es lo que he llevado a cabo, porque puesto que estuvimos más de un lustro, ya digo, en la investigación de la tesis doctoral, y por eso lo he realizado en este tema, ¿no?, que me ha guiado Paco. En ese sentido, lo que establezco en este estudio son los inicios, parto de los tres espacios fundacionales de conservación del microrelato: minificción o minicuento, también llamados, lengua española sobre todo, es el epicentro donde se consolida, por un lado se analizan los estudios sistemáticos de minificción como un género, un sui generis, un género aparte del cuento moderno o del poema en prosa, que comienza en los años 80 dentro del panorama hispánico, como se puede ver, y sobre todo a partir de la investigadora cubana Dolores María Koch, afincada en Estados Unidos, que elabora su primer artículo sobre el tema en el 81 y una tesis doctoral pionera en el 86, y luego comienza ya, digamos, los llamados estudios sistemáticos teóricos sobre el género, ¿no?, en cuestión, que destaca, por ejemplo, los de Eble en los años 80 u otros variados. También ya en el primer lustro de los 90 tenemos ya, tanto en Hispanoamérica, una serie de estudios aproximativos, digamos, dentro de lo que es el corpus de estudios teóricos sistemáticos, que hago un repaso, un recorrido por ellos. Por ejemplo, el de Valadez en 1990, las investigadoras Tomasini y Colombo en el 92, argentinas también, Planels en el 96, en el 92, perdón, una tesis doctoral, etc., ¿no? Y en España
digamos que el estudio introductorio que presenta como una modalidad genérica distintiva el microrrelato sería la introducción del prólogo de la antología de Antonio Fernández Ferrer, que se publica en 1990, que es La mano de la hormiga. A raíz de eso, a partir de ahí, digamos que podría ser primero. También se publica en el 92 una tesis inédita que está en la Complutense, aquí se leyó por Concepción del Valle Pedrosa, que sería el microrrelato en Hispanoamérica. La nomenclatura se ponía en estos años con un guión. Ya en los libros de texto que yo doy, por ejemplo, en secundaria, ya aparece escrito todo seguido, o sea que ya se ha familiarizado la nomenclatura. Y otros estudios de Francisca Noguerol y de Andrés Suárez en España. Eso hasta la primera década. ¿Por qué hasta el 95? Corto, en esta investigación que yo hice de la tesis y en este artículo. Porque a partir del 96, digamos que aparece ya la eclosión, el boom de la microficción, en el sentido de que comienzan los congresos de minificción y los investigadores y las investigaciones sobre el tema se empiezan a publicar conjuntamente. Aquí es cuando, antes, previo, ¿no? Por eso es lo de la arqueología del microrrelato. Alrededor de todos esos estudios que he señalado, fundamentales y fundacionales, pues tenemos ya lo que son los orígenes, es decir, una serie de estudios aproximativos o críticas en periódicos, llamando la atención sobre esos textos, microtextos, que no se sabía bien qué eran, etcétera, ¿no? Tanto en español como en otras lenguas, en inglés, algunos importantes, muy destacados también por la crítica teórica, etcétera, ¿no? Por otro lado, ese sería uno de los espacios fundacionales, lo que es la relevancia para el género de los estudios. Otro de ellos sería lo que es el espacio de la prensa periódica, las revistas literarias. Las revistas literarias para este género en cuestión tienen una importancia vital. En ese sentido, las más destacadas también ocurren en el panorama hispánico, no extranjero, o sea, en español. Y son, en concreto, 3 revistas y una sección de una revista anterior, que es el Museo, en los Anales de Buenos Aires, que reelaborada con unas formas que lleva a cabo Borges de co-creación y mixtificaciones de textos y tal, Borges y Pío y Casares, en el Museo de los Anales de Buenos Aires, la revista, entre los años 46, 47 y 48. ¿Vale? Ahí ese tipo de resignificaciones de microtextos, que van a ser microficciones, lo llevarán a cabo luego lo declararán también en sus antologías. Tendrá mucha importancia porque luego otros seguidores influidos por Borges, como en el caso, por ejemplo, del mexicano Edmundo Valadez, ¿vale?, va a seguir haciendo lo mismo que hacía Borges, pero en su revista, ya con más conciencia de género. Esta revista, la segunda, digamos que es la primera, el cuento de la revista de la imaginación mexicana, que empieza a partir de 1964, en su primera época, aparece ya con una sección que es caja de sorpresas donde aparecen microficciones. Muchas de ellas son espurias, o sea, son elaboraciones como hacía Borges, inventadas, ¿no?, mistificaciones, etc., pero otras sí son recogidas. Entonces, aparte de eso, difunde, consolida, y también hay un taller en línea, o sea, periódico, sobre microficciones, y un concurso, el primer concurso de microficciones también, así llamado, concurso de minificciones. Entonces, esta es la revista más importante para la consolidación de este género, ¿no? Estamos hablando de los años 64 hasta la muerte de Valadez como director en el 95, aunque sigue la revista en el 99. Las otras dos, por ejemplo, la siguiente en importancia sería Puro Cuento, que es una revista argentina dirigida por Mempo Gardinelli en estos años, los años 80, que hace lo mismo, porque ya trabajaba con Edmundo Valadez en la revista y lleva a cabo lo mismo que hacía. Tiene relevancia en ese sentido porque empieza en esa revista a publicar textos teóricos de microficción. Aparte de esto, hay una revista como mítica, que lo hacían unos jóvenes estudiantes colombianos, Harold Kremer y Guillermo Bustamante, en los años 80, que en realidad era una hoja volante que repartían, ¿no? Pues la revista tuvo su importancia en Colombia para la microficción. Todo esto es pionero en lo que es la cuestión del género, porque hoy en día ya todos sabemos que hay concursos de microrelatos, tal, pero en los años 80 es cuando empieza ese género a formarse, ¿no?, a consolidarse.
Por otro lado, el segundo, sin excederme, alrededor de todos estos factores de la prensa, yo en este trabajo hago un recorrido sobre la importancia de lo que es la prensa también para los géneros cortos, ya sea no solo en la microficción, sino, como sabe, el poema en prosa, el cuento moderno y la misticidad, sobre todo más allá de, o sea, ya irse a finales del siglo XIX, fin secular, que sí que hay con el modernismo, por ejemplo, en microtextos que empiezan designados como al principio microrelatos hispánicos de Rubén Darío, aflora en esa eclosión de las vanguardias históricas, es donde aflora en esas experimentaciones, en la revista de vanguardia del arte nuevo, infinidad de prosa, las prosas pequeñas, que son muchos microrelatos, ¿no? Y todo ello, bueno, pues se tiene constancia. En tercer lugar sería el último espacio, las antologías, perdón, hemos dicho los estudios, las revistas literarias, y por otro lado estarían las antologías de microficción o con microrelatos son muy importantes porque vienen a ser muestrarios de lo que es el género. Es curioso que se hagan ahí. Y entre todas ellas vuelve a ocurrir el fenómeno igual que antes, ¿no? En esos espacios, dentro del panorama hispánico. Es decir, suceden las antologías más emblemáticas para el género, más importantes, fundacionales, vienen a ser en español. Hispanoamericanas, en concreto son 4 hispanoamericanas y una española. Estas 4 está sobre todo la principal, el hito fundacional, que es la de Cuentos breves y extraordinarios, que es la que se designa como un hito, ¿no? en la consolidación, elaborada por Borges y Bioy, y luego están 3 más que designamos aquí, que son hispanoamericanas, y la española de Fernández Ferrer, que hemos comentado. Alrededor de todas ellas, eso sí, se hace un recorrido, no voy a repasar, cronológico, por muchísimas infinidad, no solo en español, sino en otros idiomas, que contienen microrelatos junto a short shorts, lo que entendemos nosotros como relatos breves. Y se ven. Bueno, pues viendo estos 3 espacios fundacionales, y ya termino, se puede llevar a cabo al final, teniendo en cuenta todo ello, la caracterización y definición del género en cuestión, ¿no? Como decimos, con 2 rasgos, la hiperbrevedad, el carácter ficcional y la fenomenología del texto narrativo, que tiene 3 tipologías distintas, como un cuento muy breve, anecdótico. El B sería, como lo que decía señora Dolores Coates, la pionera en sus estudios de microrelato, que es una mixtura entre ensayo, poema, prosa y cuento. Y el otro, por último, sería una serie de textos que no tienen secuencia textual narrativa, por eso muchos han pensado que no son microrelatos en ese sentido. Aquí también mostramos los ejemplos de cada tipología. Aquí, por ejemplo, vemos el fantasma, ¿no? Se dice que es el microrelato más breve de todos, no tiene texto. ¿Cuál es el texto? Nosotros en nuestra cabeza, esa elipsis exagerada o la de Luis XIV. Obviamente, todo eso lo recomponemos, requiere una serie de referencias culturales para recomponer esa narración, ese cuento que no está expresado con palabras, pero es narrativo lo que cuenta. Entonces, bueno, pues todos estos textos hay que tenerlos en cuenta para, al final, en la conclusión, tener una definición integradora, que es lo que hemos pretendido nosotros en nuestra tesis, y que pretende precisamente eso, que se pueda definir como un género autónomo, pero teniendo en cuenta los textos que no tienen una secuencia textual narrativa. Y eso es todo. Pues muchas gracias. Pues yo no sé si hay algún comentario o pregunta. Yo quiero hacer simplemente una nota, aunque estamos muy pocos, y es la labor que está haciendo don José Bello, que está recogiendo después de su gran carrera de ingeniero, está documentándonos todos y está grabando por su cuenta y riesgo. Hace una labor que
que se llama, bueno, pues la comarca de Puerto Llano y mucho más, pero da difusión todas las semanas de todas las actividades culturales que hay en Madrid, las diversas exposiciones, congresos y tal. Hoy tenía él un homenaje en Almagro y se ha preferido estar aquí. O sea, y lo voy a decir más veces, pero en fin, todos estáis recogidos en la cámara de don José Bello, que es un gran artista. El homenajeado eres tú. ¿Eh? Que el homenajeado eres tú. Bueno, pero gracias a vosotros que dais visibilidad. Han venido los medios técnicos de la UNED, pero en fin, tú ya... Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Muy amable. Cerramos el día. Un día intenso, ¿eh?